¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. 30 minutos a pura información en la que vamos a hacer un repaso sobre las cuestiones más importantes vinculadas a esa posibilidad que tenemos de hacer algo por nosotros mismos para sentirnos bien, para garantizarnos ni más ni menos que una buena calidad de vida. Pueden comunicarse en nuestras redes sociales, @encasasaludok, @niparatore, o como siempre a nuestro WhatsApp directo a las 24 horas 011 3545 6043. Hoy vamos a dedicar este programa especialmente para hablar de ellos y de ellas, nuestros adolescentes, una etapa en la que siempre hay quizás un estigma o esta mirada, ¿no?, que tiene que ver con esta crisis en una etapa en la que consideramos que, bueno, a veces es difícil ser padre, ser madre, pero también es difícil quizás ponernos en el lugar del otro. Por eso vamos a hablar con profesionales que van a ayudarnos a interpretar esta situación, pero sobre todo para que podamos de alguna manera transitarla junto a nuestros hijos, hijas o a esos adolescentes que son parte de nuestros seres queridos de una manera más productiva, más amorosa, más empática. Estamos ya en contacto con el licenciado Agustín Orozco. Agustín es psicólogo del Servicio de Neuropsiquiatría del queridísimo Instituto Fleni. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Y ¿sabes qué? Hablar de adolescentes hoy es casi, te diría, hablar de hiperconectividad. Y uno dice, bueno, la hiperconectividad en la adolescencia, puntualmente, sabemos que existen otras etapas, pero en la adolescencia es algo que tiene características propias, pero que también tiene mucho prejuicio del entorno, ¿no? Sí, en general, digamos, es innegable la hiperconectividad en sí misma. El concepto de la hiperconectividad surge alrededor del 2005, donde algunos investigadores nos empiezan a comentar y a hablar que es toda aquella comunicación que nos permite desde cualquier lugar y en cualquier momento estar conectados con todas las fuentes de información informáticas de este momento. Claro, exacto. Y los adolescentes Ahora, en sí mismos sí. están inmersos, son nativos digitales. Exacto, exacto. Por eso a veces comparar no está bueno, porque uno dice, yo cuando era joven o en la misma etapa en la que vos tenés esta edad, ¿qué pasa con esa comparación que existe naturalmente quizás con distintas generaciones? La comparación es inevitable, pero también es importante salvaguardar esta cuestión y entender que nuestros chicos actuales son nativos digitales y eso tiene una forma de expresión diferente a la que tuvimos nosotros. A nosotros fue un Totalmente. mayor esfuerzo adquirir las herramientas digitales y ellos ya están inmersos en esa cultura. De hecho, ya Sí. tenemos jóvenes profesionales que son profesionales nativos digitales. Y eso cambia un poco el paradigma de la No hay información, dudas. de la comunicación, de la educación también, por supuesto. No, no hay dudas. Ahora, obviamente, la pandemia también profundizó varias cuestiones que venían sucediendo, visibilizamos esa instancia en el día a día, en la convivencia. Ahora, ¿cuándo hay que estar atentos y prestar atención o alerta o hacer una consulta? ¿Cuándo esa hiperconectividad pasa a tener quizás una construcción adictiva? En ese sentido, tenemos que estar, digamos, alertas, básicamente cuando hay una retracción social. A ver, más allá de lo que pasó con la pandemia. La pandemia Claro, expuso algunas cuestiones que facilitaron de manera espectacular nuestra conectividad y nuestra comunicación, pero quizá el tema es en algo que empieza a surgir a partir de, por lo menos a mencionarse, a partir del año 2012-2013, como lo que es el miedo a quedarse afuera, denominado como FOMO. Esto es un síndrome muy particular que básicamente es el temor de quedarse afuera, de ver cosas que a las personas la pueden gratificar en línea. Y esto genera situaciones de un temor ciertamente exagerado y quizá con ciertos comportamientos compulsivos a la hora de tener que estar conectados todo el tiempo a las redes sociales para no perderme nada de lo que está sucediendo allí. En ese claro. caso es importante, bueno, todo lo que tiene que ver, si se empiezan a desconfigurar, por ejemplo, hábitos de alimentación, hábitos de sueño, todo este tipo de condiciones básicas de cualquier ser humano, ahí quizá tenemos que estar un poquito
más atento para que esto no se produzca en un comportamiento compulsivo o posteriormente en algún tipo de adicción comportamental, como puede ser a la tecnología. Es una fina línea, Agustín. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener la hiperconectividad? Porque bueno, te lo pregunto, como psicólogo seguramente podrás guiarnos, porque también ahí hay un universo en el que uno cree ciertas cosas como una verdad absoluta y no lo es tanto. Entonces, concretamente desde la salud mental, ¿hay consecuencias que pueda traernos la hiperconectividad? A ver, la hiperconectividad, digamos, las consecuencias que uno puede observar en la consulta diaria es cuando, por ejemplo, empieza a insumir muchísimo tiempo y se empiezan a relegar tareas que quizá un adolescente naturalmente disfrutaba, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay relegamiento de sus actividades sociales presenciales, como puede ser el club, como puede ser la escuela ahora que tenemos presencialidad, como pueden ser los hábitos de sueño, como pueden ser los hábitos de higiene. Ahí la hiperconectividad o el uso en realidad que se le da a las redes sociales o a las tecnologías de la información empiezan a ser un llamado de atención. Si ya nosotros empezamos a ver que hay un adolescente o una persona que empieza a cambiar su funcionalidad diaria total en función de estar siempre conectado, ahí la hiperconectividad nos deja de ofrecer todo aquello que es lo positivo que nos puede dar de estar informados, comunicarnos, socializar de manera digital, a pasar a ser un problema porque se empieza a relegar todo nuestro foco de atención empieza a estar puesto ahí. Bien, muy bien, Agustín. Muchísimas gracias por tu tiempo, por ponernos blanco sobre negro sobre un tema que, por supuesto, es una construcción cotidiana, también una formación, un desaprender para aprender de nosotros los más grandes, los adultos. Un abrazo grande. Les agradezco mucho. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, y seguimos hablando en este especial de adolescentes de otra clave. Hablábamos de la hiperconectividad, que es una característica que hoy nuestra generación, quizás los padres, las madres, vemos en los adolescentes, pero también otra característica fundamental a la que tenemos que estar muy atentos es a la alimentación, a la nutrición. Por eso está con nosotros Fiorella Vitelli. Fiorella, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, con un programa especial que estamos dedicando justamente a los adolescentes y hablar ni más ni menos que de los alimentos en esta etapa de la vida en la que uno intenta crear esa alimentación consciente, saludable, pero no siempre tenés receptividad del otro lado. No, tal cual. Es muy importante saber por ahí en un diagnóstico de situación dónde estamos parados hoy, ¿no? En Argentina. Tiene que ver un poco con saber que llegamos en la última encuesta de nutrición y salud, llegamos a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad, y no juzgarlo en términos estéticos, sino como promotor por ahí de enfermedades crónicas no transmisibles, que según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de muerte a nivel mundial. Hoy nos encontramos con adolescentes con enfermedades metabólicas que antes solo existían en la adultez, ¿no? Como una hipertensión. Es como, ¿qué hace un adolescente con esta condición? Entonces es súper importante por ahí incluirlos en todo lo que tiene que ver con la organización alimentaria de la casa, pero también contemplando mucho sus necesidades y sus deseos. Pasa mucho que a lo mejor tienen otras decisiones por ahí éticas y morales, filosóficas que las familias y no son tan respetadas, como por ejemplo el consumo de animales. Eso lo estoy escuchando muchísimo en el último tiempo, ¿no? Sí. Como la población vegana está en aumento, había en el 2019 un 9% y ahora un 12%, no ahora sino en el 2020, nos encontramos con que fueron cambiando muy abruptamente esos números y pasa que no se sienten por ahí tan incluidos o incluidas en los hogares con sus decisiones alimentarias. Entonces, si bien hay que tener... Ese crecimiento del que hablas, es cierto que la población adolescente es una de las que más ha crecido justamente porque hay un cuestionamiento respecto a muchas, que más allá de la alimentación, ¿no? Sino de cómo vivimos. Exactamente. Entonces,
es muy importante esto, la escucha, ¿no? Yo estoy hablando un montón de cosas desde un lugar por ahí teórico, profesional, pero ahora también me estoy experimentando como mamá en la iniciación de la alimentación hacia mi bebé, la alimentación complementaria, y me doy cuenta que es súper importante cómo si nosotros sanamos y tenemos un vínculo con la alimentación saludable, podemos instruir a todas las personas desde ese lugar también. Absolutamente. En eso trabajamos, en educar para la salud, que es muy importante el poder acercar la herramienta y la reflexión. Ahora, en esa etapa de la adolescencia, ¿hay nutrientes que son más importantes que otros? Sí, en realidad no solamente por la etapa de la adolescencia, a veces nos confundimos un poco y creemos que la niñez tiene que consumir una cosa o la adultez, los gerontes tienen que consumir otra, y la verdad es que no, el ser humano como especie siempre requiere consumir lo mismo, a lo sumo cambia de forma, ¿no? Pero hay 5 grupos de alimentos que no pueden faltar, que son súper importantes y hay que ir oscilando en nuestra alimentación permanentemente sobre esos grupos. Son los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, aceites o semillas, cualquiera de esos. Puede ser frutas y vegetales idealmente agroecológicas y de estación, ¿no? Como siempre pensar en que sean de acuerdo a la localidad donde se vive y en el momento del año es muy importante, ¿no? Y otra cosa, pueden elegir o no consumir animales, pero no son indispensables. Entonces, siempre tenemos que llevar adelante a nuestros adolescentes. Si tienen algún cuestionamiento y nosotros como padres, cuidadores, no podemos estar llevándolo adelante, es muy importante que lo hagamos consultar con un profesional y que tenga una correcta planificación. ¿Sí? Eso es como muy importante. Siempre. Ahora, otra problemática, Flor, que tenemos también en la adolescencia es los chicos y las chicas que sí le prestan atención quizás a lo exterior, al físico, y empiezan a tener circuitos de mucha actividad física, de consumo de complementos, de una alimentación que termina siendo quizás al extremo. Esa también es una realidad. ¿Cómo manejar ese tipo de factores que pueden terminar en una alteración de tipo alimenticia, ¿no? Bueno, eso es indispensable. Hay que tener mucha atención si la elección es moral, ética, filosófica, o si estamos frente a algo que tenemos que poner un freno y decir, bueno, no sé si esto puede llevarnos a un lugar de obsesión o un vínculo con la alimentación no saludable. Por eso también a veces cargar sobre todo con todo eso solamente a un cuidador es demasiado pedir. Es mucho, totalmente. Preguntar a un profesional, consultar, mucho abrir el diálogo, ¿no? Bueno, pero vos qué estás queriendo, qué estás necesitando, qué te hace falta, a dónde está puesto tu interés, digamos, por qué estás eligiendo esto alimentariamente. Solo por el peso, hay que trabajar mucho sobre nuestra sociedad pesocentrista. La verdad es que no es necesario que estemos permanentemente, si bien nosotros en términos estadísticos y demás hablamos de sobrepeso y obesidad, tendríamos que trabajar muchísimo sobre entender la calidad alimentaria, mucho más allá de las calorías. Totalmente. Y en eso, mira, para ir terminando también, me quedaría hablando muchísimo tiempo porque es un tema atrapante, interesante. El etiquetado frontal también viene a cambiar las características. Ya tu bebé va a estar en otro mundo cuando sea más grande y adolescente, ¿no? Con el etiquetado en principio. Bueno, ojalá que esto suceda, pero sí, la verdad es que el etiquetado frontal nos viene a marcar con claridad qué es saludable y qué no, y ahí también podemos empezar a despejar un poco estas dudas de, hay alguien que se está poniendo muy fundamentalista, no, mira, la etiqueta habla de esa persona, ¿no? Como, no es que no estoy queriendo comer cereales de desayuno porque pienso en el peso, no estoy queriendo comer cereales de desayuno porque genuinamente son una golosina encubierta. Entonces ahí empezamos a no tener esa lucha permanente con la sociedad de decir, no soy fundamentalista, es que genuinamente me están vendiendo algo como saludable y no lo es. El sello viene a desenmascarar un poco esos productos y hacer un poco el camino más fácil de que me elige una alimentación real, ¿no? Te pueden seguir en las redes, @FioVitelli, @FioVitelli, la pueden seguir a Fiorella en sus redes sociales, fantástica, @FioVitelli. Me quedaría, como te dije antes, muchísimo tiempo porque la alimentación es una de los factores más importantes para tener una vida, el resto de tu vida saludable, ¿no? Podemos hacer mucho hoy para el mañana también, pero bueno, seguiremos seguramente abordándolo. @FioVitelli, la siguen, la ven. Muchas gracias, Fiorella. Un abrazo gigante.
Vamos a hablar también, por supuesto, decíamos con Fiorella, ¿no? De esta cuestión emocional, de escucharnos, de tener esa escucha activa. Y si hay alguien que nos ha enseñado la importancia de la escucha activa, es nuestra queridísima Marichu. ¿Estás ahí, Marichu? ¿Setum? Acá estoy, buen día Natalia, ¿qué tal? Bien, viste que recién hablábamos con Fiorella, la nutricionista, de esta cosa de la escucha activa para poder transformar esa necesidad, ese deseo, porque digo, estamos muy acostumbrados a comer esto, comer aquello, hacer esto, hacer aquello, y la escucha activa es transformadora, Marichu, siempre nos lo enseñás. Sí, porque es lo que les abre las orejas para escuchar, o sea, si no son escuchados primero, nunca Claro. nos van a escuchar, lamentablemente, o sea que es muy importante esta escucha activa, como la nombrás vos. Y para entender esto de lo que vamos a hablar, el mundo adolescente, la escucha activa de nosotros, los adultos, que tenemos que corrernos de ese lugar del juicio de valor, porque esa escucha nos va a permitir quizás comprender. Sí, es importantísimo, nos va a permitir comprender, nos va a permitir avalar, escucharlos a ellos, que entiendan lo que les pasa, o sea, realmente es ser sus aliados y sus compañeros, y además nos va a permitir no desesperarnos, no alarmarnos, no asustarnos y entender bien lo que pasa por sus cabezas, porque antes de preocuparme, tengo que ocuparme de saber qué es lo que hay dentro de su mente, y recién después a lo mejor tengo que preocuparme, pero la mayoría de las veces por ahí no necesito preocuparme. Mira, lo que decís es tan genial, porque uno en general arranca preocupándose y después interpretando, entonces se puede hacer mucho al revés. Ahora, la gran dificultad que sucede y que las consultas en general tienden a eso es esta primera pregunta, esta inseguridad de los adultos es ¿cómo hablo con un adolescente? Una pregunta tan básica, ¿no? Pero que es justamente el temor más grande. No sé hablarle a un adolescente. Bueno, primero estaría buenísimo venir hablando desde antes con los chicos, desde que son más chicos. Ayer leía, claro, me parece que en Instagram, alguien que decía, claro, ¿cómo voy a pretender que mis hijos conversen conmigo si a mí me aburre escucharlos hablar de Fortnite? Y por ahí, terrible, escucharlos hablar de Fortnite y que nos cuente lo que pasó y cómo fue, o a lo mejor otras cosas que les interesan, en chicos de 8, 9, 10, puede ser el camino para que después nos sigan conversando. Ahora, si yo no muestro interés en lo que ellos me cuentan, a los 8, a los 9, a los 10, ya saben a los 14 que no me va a interesar. Entonces es importante. Exacto. Además, lo lindo es que cuando empiezo a mostrar interés, me interesa. Porque yo creo que no me va a interesar, pero cuando empiezo a escuchar, me doy cuenta que, hey, está interesante esto que están haciendo. ¡Wow! Claro. ¿Qué juega eso? ¡Wow! ¡Qué bueno! No sé, por ejemplo, preguntarle cómo fue en el colegio, si les gusta un deporte, que te cuenten su hazaña. Eso alcanzaría para empezar a generar ese hábito, ¿no? Ese canal de comunicación. Y otra cosa muy útil es, sin ser pesados, sin ser hinchas, contar un poquito nosotros. Un cuento cortito, lo que pasó esta mañana, lo que hice ayer, por qué esta noticia me interesa, pero cosas que sean cortas y que los chicos digan, hey, cuando mis papás abren la boca, no son siempre cansadas, a veces dicen cosas que tengo ganas de escuchar. Y además, si yo cuento y mis cuentos les interesan, ellos también van a tener ganas de contarnos a nosotros. Absolutamente. Mira, ¿sabés qué? Pensaba en algo que tiene que ver con una construcción, ¿no? El tema de la demostración del afecto. ¿Viste esas familias que vos vais y te das cuenta que siempre hay una cosa de contacto y otras que no hay contacto? Eso también se construye, ese vínculo de amorosidad quizás, que no digo que te quieras más porque te beses o te abraces, pero ese vínculo después cuando son adolescentes es más difícil empezarlo ahí si no tuviste antes una dinámica similar, ¿no? Te diría que lo que suele suceder es que ese vínculo está bastante construido y en la adolescencia, porque los chicos se quieren alejar de ese cuerpo de papá o de mamá, porque lo huelen sexuado, tiene curvas, o sea, hay un montón de cosas que al adolescente le impactan del cuerpo de sus papás, que cuando era más chiquito no le impactaban. Ahí es donde el adolescente toma distancia, el adulto se ofende y ahí es que permanecen lejos. Entonces tenemos que conseguir quedarnos cerca. Te rasco la cabeza, te hago masajes en la espalda. Tratemos de encontrar la forma de seguir cerca como podamos, y por supuesto que me paro en la puerta de casa para darte un beso, robarte un beso cuando salís, y te robo un beso cuando volvés. O sea, es muy importante, como decís vos, que esto no se pierda. Primero que se organice y después que no se pierda, porque es difícil volver cuando lo perdí. Claro, tal cual, mirá, qué bueno esto que decís, ¿no? Es una construcción cotidiana en la que los adultos y los chicos tenemos mucho para hacer. No solo no me da bolilla, entonces no lo jodo y miro para el otro lado. Es una construcción de ida y vuelta. Yo creo que es clave que los adultos no nos ofendamos con los adolescentes, entendiendo
que están frágiles, que parecen seguros pero en realidad no están, que quieren tomar distancia de nosotros. Entonces, si nos podemos acordar de nuestra adolescencia y entender esto, no nos vamos a ofender y vamos a seguir sonriendo, porque el problema no ocurre cuando yo me ofendo, sino que como yo me ofendo, el otro se ofende y sumamos un montón de cosas y al final tomamos mucha distancia. Totalmente. Bueno, tenemos algunas consultas que siempre llegan para vos, Marichu, acá en nuestro programa. Marina de San Martín: mi hijo de 16 años habla muy poco y está siempre enojado. Solo se lo ve contento cuando está con sus amigos. ¿Qué me puede aconsejar? Pequeñas cositas de esto que digo, te llevo un vaso de algo cuando estás estudiando, qué interesante esa música que escuchás, cosas muy chiquitas para no resultar pesados, a ver si el adolescente siente que de alguna manera tenemos algo en común. Invitarlo por ahí a cocinar, preguntarle qué quiere comer y hacer la comida que quiere, no como esclavos, sino que el hijo adolescente de 16 sepa que a mí me interesa su mundo y que le compro las galletitas que le gustan y que alguna vez lo voy a buscar al colegio y lo llevo a tomar una coca por ahí. Esas pequeñas cositas que vamos haciendo, por ahí van a ir acortando la distancia. Por otro lado, ellos necesitan tomar distancia, porque también entendamos esto, la mamá de este chico de 16, si él se queda pegado a vos y contento, nunca se va a separar. Entonces necesita decir, mi mamá es una tonta, no entiende nada, es una burra, es aburrida, porque de esa manera me puedo separar. Y una vez que me separé voy a poder volver, pero primero hay que separarse. Es decir, que si los padres son muy piolas, es más difícil de que se independicen. No hay que encontrar el punto justo, Marichu. Tal cual, sí, exactamente. Bien, bárbaro. Vamos a la próxima pregunta de Carla, en este caso de Munro. Dice: tengo una hija de 15 que está todo el día encerrada en el cuarto. ¿Es realmente normal? ¿Cuándo debería preocuparme? Ese es un cuadro típico, me imagino, ¿no? O sea, ahora que van acercándose las vacaciones o que tiene que estudiar, haría como nuevos convenios para ir cumpliendo en el verano, por lo pronto que en las comidas sí o sí tiene que venir a comer en familia, pequeñas cosas a las que nosotros nos comprometemos, o sea, no solo las horas de las comidas, sino un horario que en familia vamos a estar sin pantallas. Y entonces esa es la manera, pero que nos comprometamos nosotros también los adultos. Si yo te pido a vos que no estés con tu teléfono, pero yo estoy con el mío, es muy difícil que mi adolescente quiera hacer eso. Y tampoco voy a pretender que después de una pandemia que duró tanto tiempo, el chico, esa adolescente, esté 3 horas conmigo. Primero voy a tratar de que esté 15 minutos y lo pasemos bien, y después media hora y lo pasemos bien. Pero siempre va a ser en un convenio familiar en que todos dejamos las pantallas. Claro, convenio familiar es la clave. Mirá esa palabra que decís, el convenio, la negociación, de eso se trata, ¿no? La convivencia. Susana de Tucumán dice: si mi hijo me falta el respeto, aparte de escucharlo, ¿tengo que ponerlo en penitencia? Yo tiendo a pensar, lo miraría a los ojos y le diría: a mí no me gusta que me hables así, avísame cuando te haya cambiado el humor, me doy vuelta y me retiro. O sea, no es necesaria, a veces cuando es la 5ª vez que me habló mal, por ahí sí voy a poner una penitencia o una consecuencia en realidad, pero si de entrada me contestó mal porque le resulté pesada, o porque ya se lo dije otra vez, o porque no le gusta lo que le estoy diciendo, también cuando escucho le puedo decir: sí, ya sé que a vos te revienta esto que te estoy diciendo, pero ¿qué le vamos a hacer? Hoy tenés médico, cuando tenés que volver del colegio directo para casa. Nada, claro que estás enojado, pero yo no me enojo con tu enojo, quizás sería el mensaje, salvo que haya sido tan irrespetuoso o tan seguidamente irrespetuoso, en cuyo caso tengo que hacer algo, pero yo la primera o la segunda las dejaría pasar. Mira, Marichu, hago una síntesis de lo que charlamos y en definitiva es evitar enojarnos nosotros los adultos, sería como una llave maestra para evitar un montón de situaciones, ¿no? Teresa de Corrientes dice: tengo 2 hijos, uno es muy rebelde y el otro es más tranquilo. ¿Está bien que le ponga límites diferentes? Son distintos. Son distintos. Lo que pasa es que los límites van a ser los mismos. Depende de la edad, a qué hora va a volver o lo que puede hacer. No sé si los derechos tienen que ver con castigo. O sea, se pone muy injusto porque vos sos bueno conmigo, entonces yo te trato bien y te dejo salir y usar el teléfono, y porque vos sos rebelde. Ahora, si el rebelde, yo lo dejé salir y a pesar de eso me faltó a la verdad o me hizo trampa con lo que me dijo, y quizás sí va a tener que pagar una consecuencia, pero no es que yo sea diferente con uno y no con uno con otro, son ellos los que hacen cosas diferentes y yo lamentablemente a veces voy a tener que tomar respuestas diferentes. Exacto, no es con la persona sino con la acción, digamos, entonces ahí claro que hay una diferencia. Con lo que hizo.
Exacto. Con lo que haces, bueno, tiene una consecuencia. Paula de Ituzaingó dice, ¿cuál es la mejor penitencia para un adolescente? Me encanta la palabra penitencia, es muy de nuestra generación. Te pongo en penitencia. Bueno, tiene una connotación la penitencia. Les pido a los adultos de hoy, que todos tenemos la palabra penitencia grabada a fuego, que pasemos a la palabra consecuencia. Las penitencias eran injustas, arbitrarias, exageradas, y hacían que los chicos se escondan mejor, porque como le parecía injusto la penitencia, entonces se escondían más para que no ligar la penitencia. Una consecuencia es una consecuencia. Te dije que volvieras a la 1, y si vos no volvés a la 1, mañana no puedes salir. Es una consecuencia lógica para esto que pasó. Yo quiero confiar en vos. Empecemos a pensar en consecuencias naturales. Por ejemplo, si salís sin suéter, pasa frío. Esas no necesitamos ponerlas porque ocurren solas. Y después, a nivel consecuencia por una conducta, van a ser consecuencias lógicas. Entonces, y lo más posible en relación con el tema. Y sobre todo, también, cortas. Si yo le digo a un chico, me fallaste, durante 3 meses no salís, es muy difícil cumplir eso. En cambio, si yo le digo, este fin de semana no salís, o si tenés más de 3 materias abajo, solo podés salir una noche del fin de semana y no las 2. O sea, voy armando un sistema de consecuencias lógicas. Los adultos nos aplicables y sostenibles en el tiempo, claro. Exactamente. Los adultos vivimos en un sistema que es de consecuencias. Si yo no hubiera estado en este horario lista para hablar con vos, no hablábamos. Entonces, la vida tiene consecuencias todo el tiempo. Exacto, siempre todo acto tiene una consecuencia, que puede ser positiva o negativa. Ahora, si yo no cumplo con mi palabra, las consecuencias claramente van a ser negativas. Qué buen consejo. Marichu Marta de Caballito, esta casi te diría que es la última, la hija de mi pareja es mal hablada y suele contestar. Ahí, bueno, entiendo que es una familia ensamblada. ¿Puedo decirle algo o tengo que dejarlo en manos de mi pareja? Va a depender mucho de cuánto tiempo haga que están en esa relación y cuál es la confianza. Sí me parece que si estás sola con esa chica, podrías mirarle y decirle, a mí la verdad no me gusta cuando hablas así, y punto, nada más que eso. No sé si hace falta no puedes imponerle una penitencia a una hija ajena. Ahora, si no tienen una buena relación, yo lo dejaría absolutamente en manos de tu pareja, y en todo caso, si él se distrae, lo pellizcaría para que hable, si no se dio cuenta. Al adulto. Claro, al adulto, totalmente. Al adulto. Bueno, esta sí es la última. A solas con la chica, por ahí sí puedas decirle algo. Entiendo lo que decís, es manifestar nuestra sensación también como adultos. No me gusta, me incomoda. O sea, eso es vital para construir el vínculo. Claro, y eso además es sin... ¡Qué horror lo que hiciste! Claro, sin juicio de valor, tal cual. Sofía de Bulón dice... A mi hija le hicieron ciberbullying y ya no quiere salir. La veo triste. ¿Cómo puedo ayudarla? Yo me acercaría a ella, la invitaría a hacer cosas conmigo. Cosas como salir a andar a caminar, salir a andar en bici, le invitaría al cine. O sea, pequeñas cositas. Quizás le compraría 3 entradas para el cine para que invite una amiga. Si no la quiere invitar, no importa, desperdició una entrada. Pero cosas chiquitas que la vayan animando. Los miedos se vencen con pasitos de bebé. Pequeños pasitos hacia vencer el miedo. Y no podemos apurarlo, no hay otro camino. Lleva su tiempo y está bien que el adulto acompañe ese proceso. Ahora sí, la última de verdad. Marianela de Chubut dice, estoy separada del padre de mi hijo y él me contradice y no logramos un acuerdo. Mi hijo saca ventaja de esto. ¿Qué puedo hacer? Dramón, el de Marianela, el de muchas familias. Es un problema grande en la adolescencia. En la infancia no, porque los chicos saben perfecto cómo es en lo de mamá y cómo es en lo de papá. En la adolescencia es un problema porque los adolescentes empiezan a amenazarnos con me voy con papá. Claro. En mi experiencia creo que sigue siendo fundamental que sigamos teniendo esta conducta ética, que lo sigamos cuidando, que sigamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece que está bien, para que ese chico vaya haciendo su balance y por supuesto que en algún momento va a preferir ir con un papá, por ejemplo, que lo deja salir a cualquier hora o volver a cualquier hora. Pero a la larga va a entender que yo lo cuidé y eso es lo que a mí me interesa y quiero que internalice eventualmente una persona que cuida y no papás que compiten a ver quién se gana mejor al hijo. O sea, no es una batalla para ganar. Totalmente. Priorizar los hijos, de entender que la salud de ellos es lo más importante, es el gran desafío. Bueno, te pueden seguir en las redes, por supuesto, en @marichuseitún, ahí lo ven, @marichuseitún o @cuentos y juegos para crecer. @marichuseitún. Realmente es un consejo que les doy. Síganla a Marichu en sus redes sociales. Es un lugar realmente muy interesante para poder reflexionar y acceder a información. @marichuseitún. Gracias siempre por estar con nosotros.
Gracias a vos. Un abrazo gigante. Nos despedimos. Recuerden que nos siguen en las redes sociales, @encasasaludok, @niparatore. Y como siempre les digo, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Muchas gracias.